Doctor Mauricio, bienvenido a estos conversatorios que estamos promoviendo desde la firma Ponce Herrera Ruiz. Hemos querido empezar una serie de análisis que denominamos visión y coyuntura, y nos parece estupendo hacerlo nada menos que con el doctor Mauricio Cárdenas, persona amplísimamente conocida en el país por no solamente todas sus ejecutorias públicas y privadas, sino por la sensatez y el magnífico criterio con el que analiza las coyunturas de Colombia. Bienvenido, doctor Mauricio, un gusto para nosotros estar con usted hoy. Quisiera empezar este conversatorio contándole una anécdota. Nosotros, como usted sabe, somos abogados básicamente de inversionistas. Trabajamos todo el tiempo con inversionistas y atendemos inversionistas nacionales y extranjeros. Y nos ha llamado la atención que el análisis de la coyuntura no es exactamente el mismo. Vemos con un mayor pesimismo la inversión y las decisiones de inversión en Colombia de los inversionistas colombianos que la que observamos en los inversionistas extranjeros. Y a mí me parece interesante escuchar su visión de esa coyuntura. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Juan Guillermo. Me da muchísimo gusto estar aquí en este programa que veo que ya tiene una trayectoria y que es una contribución de Ponce Herrera Ruiz al debate, a la promoción de ideas. Muchas gracias por invitarme. En segundo lugar, tengo un enorme agradecimiento contigo como persona, como gran abogado tributarista que eres, porque siempre cuando estuvimos en funciones de gobierno que necesitamos cualquier opinión, cualquier observación, estuviste disponible y siempre con la mejor voluntad y el mayor ánimo para contribuir a mejorar la calidad de la política pública, en este caso de la política tributaria. Así que muchas gracias. Lo que dices es absolutamente cierto. Hay dos lecturas distintas de lo que está pasando en el país, dependiendo de a quién le pregunta uno. El inversionista extranjero es un inversionista que ve la institucionalidad colombiana como algo sólido, la historia de Colombia como algo que genera confianza, porque este es un país que a pesar de todas las vicisitudes, conflicto, criminalidad, los problemas del narcotráfico, gobierno va, gobierno viene, las reglas de juego se han mantenido y el inversionista considera que nuestras instituciones son muy sólidas. Y por eso en este momento, pues lo que vemos es más inversión. Es decir, el inversionista, si uno mira las cifras de inversión extranjera de las cuales el gobierno Petro saca mucho pecho, pues son buenas. Pero hay un contraste, porque cuando uno habla con el inversionista colombiano, las familias empresariales colombianas, siempre hay un miembro de la familia que dice, no, estamos demasiado expuestos a Colombia, debemos diversificar, este es un buen momento para cambiar el portafolio, pensar en inversiones por fuera. Esa es la conversación que está teniendo lugar en muchas familias en el país. Entonces uno se hace la siguiente pregunta, ¿cuál de los dos tiene la lectura correcta? Y yo te voy a dar mi reacción y mi opinión sobre eso. Ninguno de los dos. Yo creo que los dos están equivocados y la realidad es más intermedia, es un poco más gris. No es tan negra, tan negativa de que ya hay que dejar de invertir y sacar y hacer inversiones por fuera, porque yo creo mucho en Colombia, creo que este es el país de las oportunidades, creo que aquí es donde se van a obtener las mejores rentabilidades a los proyectos, creo que es el medio que conoce el empresariado colombiano, lo sabe manejar, ha podido navegar estas aguas que muchas veces son turbulentas. Entonces no veo que haya razones para desinvertir. Pero el extranjero también es un poquito complaciente, porque como la historia ha sido favorable, pues si uno mira solo para atrás esa retrospectiva, pues de pronto deja de ver que hay cambios y que esos cambios pues sí conllevan riesgos. ¿Qué pasa si el día de mañana hay una constituyente en Colombia? ¿Qué pasa si cambia el equilibrio de poderes? ¿Qué pasa si se cambia la forma como está compuesta la Junta Directiva del Banco de la República? ¿Qué pasa si
la Corte Constitucional, en vez de ser un contrapeso, pasa a ser un eco, un aliado del gobierno y no le ejerce ese control constitucional como lo ha ejercido hasta ahora. Esos cambios pueden ocurrir. Entonces el extranjero, pues, tiene que matizar un poquito también, considerando que no todo en el futuro va a ser como fue en el pasado. Entonces yo creo que la realidad es más gris, pero como tal vez pienso yo que es el mejor consejo que uno le puede dar a un inversionista es no, no sea complaciente, no entre en euforia, de forma tal que ya no lee los periódicos, pero tampoco entre en ese pesimismo que lo lleva a tomar decisiones equivocadas, como vender empresas a la carrera, mal vendidas, y salir, como a mucha gente le pasó, a comprar dólares a 5.000 pesos y al poco tiempo el dólar está otra vez a 3.800 pesos. Una visión más moderada, más prudente, más serena de las cosas, informada, por supuesto. Ahora uno observa que hay un hecho que es real y es la inversión se ha reducido a unos niveles que yo creo que a todos nos preocupan, porque la inversión es la proyección de la dinámica económica del futuro. Esas reducciones de inversión acompañadas de los resultados negativos en muchos de los sectores, donde uno ve que solamente crece realmente el sector público, Sí, lo cual sí. genera como una línea de estatización que no es del todo conveniente para la dinámica económica. Uno parte del presupuesto, Mauricio, de unas decisiones de no invertir que nosotros vemos en nuestros clientes. Desafortunadamente también lo vemos. Proyectos que se suspenden, proyectos que iban muy bien, pero que paran, y paran por decisiones de carácter regulatorio, muchos de carácter fiscal, pero particularmente por una incertidumbre regulatoria. Yo leía este fin de semana al profesor Moisés Wasserman, que hacía un comentario que a mí me hizo mucho eco interior como abogado, y es en Colombia tenemos muchas leyes que no son ni necesarias ni suficientes. Todas estas reformas combinadas, todo este ruido, ¿le está haciendo daño a la economía? Sin duda. Y tratemos de pasar de la economía al derecho, pero empiezo por la economía. No hay discusión de que el crecimiento futuro depende de la inversión presente. O sea, el que la economía esté estancada, que la inversión haya caído, no solo es un problema porque hoy la actividad económica es lenta, sino porque compromete las posibilidades de crecimiento futuro. Una forma muy concreta, muy puntual de medir eso es con un dato que calcula el Banco de la República, que es el crecimiento potencial de la economía. ¿A qué tasa podríamos crecer hacia adelante de manera sostenida sin que se empiecen a generar problemas inflacionarios o de déficit externo? Ese dato hoy es 2.7%. O sea, con los niveles actuales de inversión, lo que el Banco de la República considera es el crecimiento potencial de Colombia es 2.7%. Eso es muy bajo. El crecimiento potencial de Colombia hace 10 años era 4%. Si uno del Banco de la República le está diciendo, mire, cada vez que la economía crezca por encima de 2.7%, vamos a estar en alerta naranja porque esto puede dar pie a inflación o puede generar otro tipo de problemas, pues queda uno aterrado porque quiere decir que si ese es el crecimiento al que podemos aspirar, pues no vamos a resolver nuestros problemas de empleo, de desigualdad, de pobreza. ¿Por qué está tan caída la inversión en Colombia? Yo creo que hay un problema de confianza, un problema que afecta a las expectativas. El sector privado se siente acorralado, está siendo un poco hostigado por la permanente y constante actividad desde el punto de vista legislativo de anuncios del gobierno, que por cierto, muchos de ellos ni siquiera se materializan, simplemente se quedan en anuncio, pero producen daño, ese ruido genera daño. El último ejemplo, se acaba de hacer la convención bancaria en Cartagena. El presidente al cierre de esa convención dice, vamos a hacer inversiones forzosas, vamos a volver al modelo en el que los bancos, en vez de ellos orientar el crédito, van a tener que pasar el crédito a los bancos de segundo piso
del gobierno y estos bancos de segundo piso son los que al final van a decidir a quién le van a prestar. Y por cierto, le están dando facultades a esos bancos para que hagan crédito directo. O sea, ya el término segundo piso es impreciso. Ahora pueden dar crédito directo. Findeter, que es uno de ellos, puede dar crédito directo y ya no solo a los municipios y a los departamentos, sino puede dar crédito directo a las juntas de acción comunal. ¿Qué quiero decir con esto? Un cambio de las reglas de juego. Los banqueros van a decir, el que estaba pensando comprar un banco en Colombia o crear un banco en Colombia, hasta que no se despeje esto de las inversiones forzosas, seguramente no lo va a hacer. Entonces, y esto ha pasado en el sector eléctrico, en el sector de energía, en el sector de infraestructura. Entonces, obviamente, eso tiene a los inversionistas quietos, no hay inversión. La inversión en Colombia estaba en el 24% del PIB, ahora es el 17% del PIB. Eso es lo que explica por qué el crecimiento potencial se ha bajado. Y ese no es un fenómeno cíclico, es algo más fundamental, es una cosa más estructural, es esa pérdida de confianza que no se va a resolver con que el Banco de la República baje la tasa de interés, que es lo que piensa el presidente. Él piensa que la causa de la caída de la inversión son las altas tasas de interés. No, la inversión en México está disparada, en Brasil está disparada, con tasas de interés muy parecidas a las nuestras. Entonces, los que tengan la expectativa de que el Banco de la República, al bajar las tasas de interés, cosa que espero va a ocurrir, que con eso la economía va a volver a crecer al 4%, están equivocados, porque el problema de confianza sigue ahí. Yo creo que ese es el problema que nosotros también observamos como asesores. Es una preocupación asociada a la incertidumbre en los modelos financieros de todos los negocios, porque hay duda en cuanto a la carga laboral, hay duda en cuanto a la carga tributaria, hay duda en cuanto a la regulación. Yo le he escuchado decir algo que me ha parecido muy interesante y es, no estamos realmente en una situación que podamos calificar de algo distinto al estancamiento. Que es distinto de una recesión. Que es distinto de una Porque la recesión es cíclica. La recesión, uno sabe que entra, que generalmente es un debilitamiento, del consumo, o en nuestro caso, en general las recesiones han venido por cuenta de las exportaciones. Cae el precio del petróleo, o en su época cae el precio del café. Esa era la recesión y se sabe cómo se sale, que es con política monetaria, con política fiscal. Esto no obedece a un choque externo, esto es totalmente interno. Los otros países en nuestra región están creciendo tranquilamente, no están en este estancamiento. Es totalmente interna, es totalmente autoinfligida y es producto de esa desconfianza. Entonces, no es la respuesta tradicional de estímulo económico para salir, porque lo que se necesita es confianza. No es un problema de estímulo a la demanda y de gasto. No es por ahí, es un tema de confianza. Sin recursos, sí. por la problemática fiscal del país. Yo te iba a hacer un comentario, perdóname que te interrumpa porque se me quedó el pendiente de la primera parte, que es sobre la columna de Moisés Wasserman. Sí. Porque yo te dije, lo económico es esto, la caída de la inversión. Pero hablando de este aspecto de que el profesor Wasserman dice, bueno, hay mucha ley que no es ni necesaria ni suficiente, correcto, ni con eso vamos a resolver los problemas, falta más, y hay muchas que son totalmente redundantes y que no generan nada positivo. A ver, yo creo que eso es problema de este gobierno, pero también es una característica muy nuestra. Yo creo que tiene que ver mucho con ese santanderismo y el dominio de la profesión de abogados. Qué pena decir esto en semejante casa de la casa de los abogados. Pero aquí se ha tendido históricamente a evaluar la gestión del gobierno en función de cuántas leyes sacó. Sí. Ministro, ¿qué tal le fue? No, muy bien. Yo saqué 5 leyes este año. Ah, perfecto. Y se crea la sensación de que la ley resuelve el problema. Y tú lo dijiste, no, lo que resuelve el problema es la gestión. La gestión es el día a día. Pongámoslo en el lenguaje de los empresarios, el comité de auditoría, el comité de nuevos negocios, las decisiones financieras. Eso es lo que hace crecer una empresa y es lo que hace crecer un país. Entonces es la gestión. Y eso requiere otro marco mental. Porque el marco mental no es produzcamos leyes que con eso vamos a resolver el problema. Yo siento muchísimo esa tendencia en las conversaciones que he tenido a lo largo de los años en los gobiernos con los que vienen más de esa tradición jurídica. Entonces, tiene mucha razón Wasserman, porque hay leyes que no son necesarias. O sea, que no sirven para nada y generan mucho ruido. Yo creo que este gobierno ha dado la prueba reina de eso es la reforma a la salud.
La reforma a la salud tuvo al país en vilo hasta que se hundió y ahora lo que estamos viendo es que todo lo que querían hacer lo están haciendo por la vía administrativa. O sea, en conclusión, no parecía ser algo necesario. La reforma pensional. Todo el mundo dice, no, es muy buena porque establece un subsidio a 2,5 millones de colombianos que viven en condición de indigencia, que tienen más de 65 años, a los cuales les va a llegar algo así como 230.000 pesos mensuales. No podía estar más de acuerdo con eso. Es algo importantísimo, había que hacerlo, hay que aplaudirlo. No se necesitaba una reforma pensional. Eso se mete en una ley de presupuesto como nuevo programa y se le crea la partida y para adelante. Entonces, muchas veces el tema de las leyes que los gobiernos lo usan como para mostrar resultados y gestión, es algo que es perjudicial porque podríamos hacer las cosas más directamente. Entonces, no, no es, digamos que no es tener el foco donde debe estar. Eso con respecto a leyes que son innecesarias. Y hay mucha ley que se queda corta. Y ahí viene el tema de que no es suficiente, ¿no? No es suficiente, no se alcanza a resolver el problema completamente. Entonces, yo creo que le pegó a la pepa al profesor, como de costumbre, el profesor Basselman. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Realmente a mí me hizo mucho eco porque creo que es parte de uno de nuestros mayores defectos, es entender que los problemas se solucionan con leyes. Se solucionan con leyes y sobre todo con gestión. Para cerrar esta conversación, yo quisiera aprovechar el espacio para pedirle dos sugerencias. Si, si le preguntaran los empresarios en la coyuntura una sugerencia para ellos, ¿cuál sería? Y si el equipo económico del gobierno le preguntara a una persona con su conocimiento, experiencia y trayectoria una recomendación, ¿qué les diría a unos y a otros? A ver, hablemos al empresario colombiano. Yo creo que el empresario colombiano debe comprar un par de tapaoídos, de esos que le ponen a uno en los aviones cuando hay mucho ruido, para no desenfocarse y para seguir mirando su negocio, su empresa y no estar todo el día en función de lo que dijo o no dijo Gustavo Petro. Porque muchas veces es esa continua reacción. Miren las cadenas de WhatsApp que todos tenemos y todo el día es reaccionando, es opinando, es editorializando. Todos nos volvimos columnistas porque ya todo el mundo pues, puede sacar siempre a través de sus redes de WhatsApp lo que quiera. No, yo creo que tenemos que insonorizarnos un poco y no estar tan dominados por esa narrativa que genera nerviosismo, que genera pesimismo, que nos hace dudar si irá a pasar, no irá a pasar. No, ya sabemos que este es un gobierno muy, digamos, muy hábil en generar polémica y controversia, muy hábil en lanzar ideas, pero muy malo en ejecutarlas. Entonces, no tengamos siempre varias frecuencias. Una es la del gobierno, claro, hay que seguir atentos porque cualquier día hacen alguna cosa que perjudica, pero hay que abrir otro canal de conversación, volviendo a hablar de lo positivo, de lo que Colombia va a hacer, de las inversiones que se pueden hacer, de los sectores que pueden crecer. Yo siento que Gustavo Petro nos tiene demasiado dominados desde el punto de vista de la conversación nacional. Mensaje a los empresarios. Y hay muchas cosas que se pueden hacer entre empresarios, alianzas, se pueden lograr acuerdos, en fin, de manera que, punto número uno. Y con respecto al gobierno, ¿qué mensaje le daría yo? Bueno, voy a enfocarme un poco, diría lo obvio frente al presidente Petro. Yo creo que con las reglas de juego actuales en Colombia es muy difícil, por no decir imposible, a no ser que se utilice una vía de hecho, que el presidente vuelva a ser candidato. Y yo creo que el presidente, mientras más rápido se dé cuenta de eso, más rápido va a poner el foco en el aquí y ahora, y no tanto en el 2026. Y el aquí y ahora necesita cosas urgentes, necesita generar esa confianza, necesita ser más incluyente, necesita abrir espacios, necesita dialogar. Si no lo hace y se espera hasta el 2026 con la esperanza de que es que ahí va a lograr volver a ser candidato, puede llegar el día que termine su periodo y diga, no, ya, yo de pronto me hubiera ahorrado unos malos resultados económicos,
Me hubiera ahorrado tener este país en una situación que no es buena si me hubiera concentrado más en gobernar y menos en hacer campaña. Yo le daría ese consejo, porque después ya va a ser tarde para él. Y pasa su periodo de presidente y eso pasa muy rápido. 4 años pasan muy rápido. Entonces, que pongan los pies en la tierra y que se enfoquen en el aquí y ahora y no tanto en una expectativa post 2026. Y eso lo llevaría a hablar más, a dialogar más. Y estoy seguro que como resultado de eso, a generar mejores condiciones para la inversión, más confianza. Muchas gracias, doctor Mauricio, por este espacio. Un gusto conversar con ustedes sobre estos temas que nos ilustran tanto a nosotros y a todas las personas que nos siguen en las redes. Muchas gracias.